Cuando muchos insistieron en retomar a Hegel para proclamar el fin de la historia, nos encontramos con que ya no solo existe el enfrentamiento clase rica, clases pobres, sino que ahora también está el conflicto denominado norte-sur, que en definitiva viene a ser el enfrentamiento países ricos, países pobres. Y no olvidemos que la zona en cuestión del conflicto es donde está la mayor bolsa de petróleo a nivel planetario. Y las visiones de la historia que se nos transmiten, si observamos cualquiera de los informativos, pues es una concepción de la historia donde el desencadenante de la guerra es lineal, es personalizada y ahistórica. En definitiva, reducen todo el conflicto a la existencia de un loco sanguinario que es Saddam Hussein, ¿no? Y esa vendría a ser la causa última de la guerra, ¿no? Desde luego, en las guerras hay más de un responsable. Y siempre que estudiamos una guerra en historia, pues tratamos de buscar el desencadenante formal y las causas profundas. Y esto, pues no parece que haya cambiado. Todo esto se incluye, como han dicho los que me han precedido, dentro de lo que mantenía Huntington para sustituir a esa concepción hegeliana, como decía Fukuyama, que era mucho menos rentable, que la historia había acabado con la caída del sistema soviético. Digo, Huntington, con su choque de civilizaciones, trata de explicar esos enfrentamientos que supuestamente se deben exclusivamente a diferencias culturales, religiosas y étnicas, que fue ironizado con gran acierto, me parece, por el también citado aquí Edward Said, que lo calificó de choque de ignorancia. Y esto conecta en el mundo anglosajón con el pensamiento que imprime mayor importancia social y política a los fenómenos culturales. Y los individuos estarían inmersos en las contradicciones culturales del capitalismo, en el cual se han conformado tres lógicas antinómicas: el hedonismo, la eficacia y la igualdad. La única salida posible es el recurso a la tradición desechada, la única que puede dar al individuo la seguridad existencial de la que ahora se carece. Estas distintas versiones de la guerra del Golfo, de Irak, de Afganistán, etcétera, pues también más bien se aproximan a una verdadera campaña de marketing. Ahora nosotros vemos la guerra por televisión en tiempo real, lo vemos a cámara lenta, lo vemos con unas luces y con unas cosas, y realmente ya no se habla de muertos y de vivos solo, sino ya se habla incluso de marcas del armamento, ¿no? Y sobre todo, dentro de esa campaña de marketing vienen a demostrar que el armamento vendido por Estados Unidos es muy superior que el armamento que puedan hacer otras naciones, lo que llevaría a la gente a desear tener ese armamento como elemento disuasorio, como elemento defensivo, ¿no? Ya nos conocemos la marca de los Scud, de los Patriot y de cosas que hace 10 años pues nos era insólito. Todo esto acrecienta el problema del racismo con respecto a los otros, cuyas bases filosóficas ya las había puesto Aristóteles cuando señalaba, decía Aristóteles, el hombre para hacer grandes cosas pues tiene que ser superior como lo es a la mujer, y ahí ponía la discriminación en función del sexo, superior tiene que ser un varón, decía, superior a los jóvenes, por tanto la discriminación biológica por la edad, y decía, y como lo es superior el amo al esclavo. Y con esto ponía la discriminación clasista, puesto que estamos en un modo de producción predominantemente esclavista basado en la esclavitud, y también el racismo, puesto que en Grecia los esclavos eran los que no eran ciudadanos. El sentimiento del extranjero, del otro, desde luego tiene una antigua raíz en la cultura europea. Podemos ver su presencia ya desde los libros bíblicos y luego mucho más acrecentado en Grecia y en Roma. Y esto mucho más en los orígenes del mundo moderno, en que se configura, se inserta ya dentro de las mentalidades colectivas. La presencia del otro no europeo es decisiva en la construcción de las identidades europeas del siglo XVI en adelante. Y esta formación de identidades se produjo justamente en oposición a ciertos otros, sobre todo a partir de la aparición de otras realidades con las exploraciones de África, de Asia y de América. Y la oposición parece estar centrada en el concepto de racionalidad, con lo que la otredad aumenta en la dimensión espacial en los que pertenecen afuera, por lo que los factores étnicos pues, van a tener una gran importancia. Las manifestaciones de un temprano sentimiento político denotan que esa comunidad protonacional se está desarrollando en un entorno conflictivo, de fuertes tensiones, y que han formado una nueva realidad política, que es la nación, que presupone una cierta dualidad existencial,
la nación y lo que no es la nación, es decir, el extranjero. El cierre ante el extraño es una actitud elemental humana que fomenta la primitiva e irracional creencia en la superioridad de los del propio lugar, es decir, en que son el ombligo del mundo. Es decir, que frente a ese pensamiento único impuesto desde el poder, defendemos que hay que recuperar la razón en la historia inmediata. Muchas gracias. La parole est maintenant au professeur Bilbao. Bien, buenas tardes. Yo soy profesor de la licenciatura de Periodismo en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y por eso voy a hablar de cómo se reflejó el 11 de septiembre en la prensa española. En España el impacto de las imágenes del 11 de septiembre fue especialmente traumático porque coincidió con el momento de máxima audiencia, que fue la del telediario, y todos nos enganchamos